un tetracampeón de la IndyCar de carne y hueso, una escudería campeona en 2025 de la Fórmula 1, un caso sin precedentes, el David contra Goliat del motorsport moderno, una demanda multimillonaria y una sentencia que puede cambiarlo todo. Hoy en Fórmula 360 te contamos todas las incógnitas del caso McLaren contra Alex Palou, el sueño frustrado de la Fórmula 1 del barcelonés, el borrado de WhatsApps y pruebas del equipo McLaren, la llamada de Zak Brown a Helmut Marko y la mención de Fernando Alonso en el juicio más mediático de toda la historia de la IndyCar. Antes de resolver las cuestiones que surgen alrededor de este dramático caso, hay que poner un poco de contexto al respecto. Para la temporada 2020, Alex Palou era un completo desconocido en el mundo de la IndyCar. Para la temporada 2021, Chip Ganassi le ficha para pilotar en el número 10. Lo que nadie esperaba es que en el primer año, en un equipo puntero, el piloto barcelonés se convirtiera en campeón de la IndyCar. Ni siquiera el mismísimo Zak Brown, hito que le sirvió para ofrecerle más adelante un contrato. Se dice que todo arrancó en las 500 millas de Indianápolis de 2022, pero todo este embrollo arrancó un 12 de julio de ese mismo año, cuando el equipo Ganassi hace un comunicado oficial en su cuenta de Twitter donde ha ejercido su opción contractual de retener a Alex Palou para la temporada 2023. Dicha comunicación incluía un comunicado de prensa del propio Palou, pero el propio Palou comentó por Twitter que no había autorizado absolutamente nada de ese comunicado que había hecho el equipo Ganassi. Negó haber aprobado ese comunicado, afirmó que la cita atribuida a él no era cierta, confirmó que comunicó al equipo Ganassi de abandonar la estructura a final de ese mismo año. Se trata de una confrontación directa a su propio equipo, y es la primera vez que se expone el conflicto a vista de todos. Apenas unos minutos después de ese tuit de Palou, McLaren anuncia su propio comunicado en sus redes sociales y comenta que Alex Palou pasará a ser piloto del grupo McLaren a partir de 2023. La reacción es inmediata y la noticia corre como la pólvora. En cuestión de pocas horas tenemos tres versiones irreconciliables. La primera, que Ganassi afirma que Palou está bajo contrato para 2023. La segunda, que Palou niega haber dado consentimiento. Y la tercera, que McLaren anuncia su fichaje como un hecho consumado. Las consecuencias inmediatas no tardan en aparecer. Ese 12 de julio de 2022 marca un antes y un después entre las relaciones entre Alex Palou y su equipo, ya que Ganassi inicia acciones legales en los Estados Unidos, en los juzgados de Indianápolis. Sin embargo, ese juicio jamás llega a producirse, ya que se pacta una solución transitoria para la temporada 2023, donde Alex Palou queda entre medias de dos estructuras, y McLaren pasa a ser parte activa en este conflicto, no solo un destino futuro. Ese tuit se convirtió con el tiempo en el primer hito documentado de toda la cadena de acontecimientos que desembocará años después en ese famoso juicio de Londres, y el hecho en que la confianza quedara severamente dañada entre Alex Palou y Chip Ganassi, hasta tal punto que el barcelonés no pudiera disponer de información técnica de su monoplaza, en lo que supuestamente iba a ser la última temporada de él en Chip Ganassi Racing. El acuerdo consistía en que Palou seguiría pilotando durante la temporada 2023 para Ganassi. A cambio, McLaren aceptó esperar ese año de carencia y el piloto barcelonés podría ejercer mientras tanto sus funciones como piloto reserva de Fórmula 1, lo que le garantizaba no cerrarse la puerta hacia la Fórmula 1 ni tampoco quedarse en tierra de nadie. Con ese acuerdo en marcha, Zak Brown pasa de ser un actor externo a una pieza central en el entramado. McLaren empieza a integrar a Alex Palou en su programa de Fórmula 1, organiza test privados, le promociona como piloto reserva y envía un mensaje claro, que Palou es el futuro del proyecto. Formalmente, McLaren cumple con sus obligaciones, contractualmente todo parece ordenado, pero el equilibrio es muy frágil. Palou está corriendo para Ganassi mientras se prepara para su futuro con McLaren, y todo esto acompañado de un litigio que solo está dormido, pero no resuelto. Pero, ¿cómo ocurre todo esto? Para poder entender cómo llegamos a este punto de la situación debemos de detenernos en un elemento clave en el contrato de Alex Palou con Ganassi, la cláusula Blackout. Esta cláusula otorgaba a Ganassi prioridad absoluta sobre los servicios de Alex Palou durante una ventana crítica del año, hasta mediados de julio. Mientras esa ventana estuviese activa, Alex Palou no podía firmar válidamente ningún otro contrato sin el consentimiento expreso de Chip Ganassi Racing, lo que en la práctica era una especie de cortafuegos contractual. Un mecanismo diseñado precisamente para evitar que otro equipo, en especial McLaren, cerrara un acuerdo antes de tiempo. ¿Pero por qué en especial McLaren? Pues porque la cláusula Blackout
se incorpora como consecuencia de una maniobra que realizó en 2020 Zak Brown sobre el piloto Felix Rosenqvist, que en aquel momento pilotaba para Chip Ganassi en el asiento número 10, es decir, el que actualmente ocupa Alex Palou. Por tanto, ante el temor de que esto volviese a ocurrir, Chip Ganassi decide empezar a blindar a sus pilotos con este tipo de cláusula. Al hacerse el anuncio el 12 de julio de 2022, la cláusula blackout seguía completamente vigente, por lo que cualquier firma de contrato con McLaren en ese momento sería inválido o nulo. Lo más grave lo declaró Alex Palou en el juicio, diciendo que McLaren Racing era plenamente consciente de la situación legal de esa cláusula blackout. Sabía que esa cláusula le impedía firmar con otro equipo en ese momento, y aún así, McLaren le hizo firmar el contrato para las temporadas 2024-2026. Palou lo explica con una frase muy contundente: descubrí que mis abogados conocían la cláusula, pero el señor Brown les estaba pagando. Él sabía que yo no podía firmar ese contrato. Con el conflicto con Ganassi aparentemente contenido gracias a un acuerdo puente de cara a esa temporada de 2023, McLaren decide ir un pasito más allá y en octubre de 2022 Alex Palou firma un contrato para las temporadas 2024, 2025 y 2026 y de esta forma intensificar su rol dentro de lo que es el programa de Fórmula 1 con McLaren y también un asiento en la IndyCar con el equipo Arrow McLaren. Para Palou el contrato es algo más que un asiento en la IndyCar, se trata de la confirmación oficial de que el programa para ir a la Fórmula 1 sigue vigente. Aquí también entra un actor clave, Entity Data. Entity Data no es un patrocinador más, se trata del patrocinador oficial de la categoría, además del sponsor personal de Alex Palou y uno de los socios comerciales de Chip Ganassi. En el nuevo escenario, Entity pasa a convertirse en un socio estratégico de McLaren en la IndyCar. El patrocinio se articula bajo una premisa concreta. Palou pilotará para McLaren y este acuerdo se construye alrededor de su figura. Este punto es fundamental porque une tanto un contrato deportivo como un contrato comercial. McLaren no solamente está fichando un piloto, sino fija un ecosistema alrededor de él. Aquí es con perspectiva donde aparece la contradicción central del caso, ya que el equipo McLaren firma un contrato de larga duración con Alex Palou, sabiendo que sigue atado contractualmente en 2023 a Chip Ganassi Racing, con una cláusula blackout que ha generado un conflicto tanto deportivo como judicial que solamente está aplazado, no resuelto. Desde el punto de vista de Palou, el mensaje es tranquilizador, ya que si McLaren firma a largo plazo, significa que las opciones de la Fórmula 1 son reales y viables. Desde el punto de vista jurídico, en cambio, no tanto, el terreno sigue siendo muy inestable y esa tensión entre la expectativa deportiva y la realidad contractual es la que terminará estallando en 2023. Año 2023, un año de transición, en teoría. La temporada 2022 de la IndyCar termina, pero la Fórmula 1 sigue activa. Alex Palou, Patricio Ward e incluso Colton Herta participan en el programa previo de pruebas del equipo McLaren con un Fórmula 1 del año anterior. La agenda de Palou fue la siguiente. Durante el 14 y 16 de septiembre de 2022 estuvo presente en el circuito de Barcelona-Cataluña haciendo un test con el equipo McLaren. Para el 6 y 7 de octubre de ese mismo año estuvo presente en el Red Bull Ring en Austria junto a Patricio Ward y finalmente el 21 de octubre de ese mismo año estuvo presente en una sesión oficial de Fórmula 1 en los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas. Pero la semilla de la duda empezó a sembrarse en la cabeza de Alex Palou el mismo 2 de septiembre del año 2022, cuando McLaren hace público su fichaje por Oscar Piastri para acompañar a Lando Norris durante la temporada 2023 en el equipo de Fórmula 1 de McLaren. Este anuncio rompe con el guión que Alex Palou tenía en mente desde el inicio de sus pruebas con el equipo McLaren, y es que supuso un punto de inflexión en las relaciones entre el piloto y el equipo, tal y como él mismo diría posteriormente durante su juicio en Londres. Durante la primera mitad del 2023, Palou cumple con todas sus obligaciones. Trabajo continuado en el simulador, presencia en los grandes premios y fines de semana, rol continuado de Fórmula 1, por ejemplo, en el Gran Premio de Miami de 2023. Sin embargo, el avance que esperaba no llega a concretarse del todo, no hay más garantías de test, no hay confirmación de más fechas y lo más importante de todo, no hay conversaciones sobre un asiento en carrera en la Fórmula 1.
El contraste es clave. Palou domina la IndyCar, mientras esa incertidumbre crece fuera de la pista, dentro de la Indy ocurre totalmente lo contrario. Palou arrasa, gana carreras, encadena resultados y consigue ganar el segundo campeonato con una carrera de ventaja, cosa que no ocurría desde antes de la reunificación de la serie, concretamente desde el campeonato que logró Sébastien Bourdais en 2007 en la kart. A mitad de temporada ya es claro que va camino de otro título. Ese contraste es decisivo. Deportivamente, Palou está en el mejor momento de su carrera. Estructuralmente, su futuro fuera de la IndyCar es cada vez más difuso. Cuanto más rinde en pista, más cuestiona el valor real del proyecto McLaren en Fórmula 1. En ese contexto surge una alternativa concreta. Palou mantiene conversaciones con el equipo Alpha Tauri, tal y como él mismo declararía posteriormente en el juicio en Londres. Por primera vez, desde el fichaje de Piastri, Palou ve una alternativa real y una puerta posible a la Fórmula 1 fuera del ecosistema McLaren. Según el testimonio posterior de Palou, esas opciones se esfumaron completamente tras una llamada directa de Zak Brown a Helmut Marko. Tras esa conversación, el interés de Alpha Tauri por el campeón de la IndyCar, Alex Palou, desapareció por completo. A partir de ese momento, la confianza entre Palou y McLaren se rompe por parte del piloto barcelonés. Y Palou empieza a asumir que la vía a la Fórmula 1 no es realista, que su papel en McLaren es totalmente secundario y prescindible y que seguir ligado contractualmente al equipo McLaren solo puede perjudicar su carrera deportiva en la Indy. Ante el tribunal británico lo resumiría de la siguiente manera: me prometieron oportunidades que nunca llegaron. Con Piastri consolidado, sin un plan claro en McLaren y con Alpha Tauri totalmente descartada, Alex Palou toma una decisión estratégica: renovar con Ganassi, apostar por el equipo que le hizo campeón en la IndyCar y comunicar en agosto que no pilotará para el equipo McLaren en 2024. Sabe que eso supone incumplir el contrato, pero sostiene que la base sobre la cual firmó ese documento, es decir, la promesa de ir a Fórmula 1, ya no existe, si es que alguna vez existió. McLaren en ese momento entra, según su propia versión, en modo crisis. Debe reestructurar su alineación, renegociar patrocinadores y además blindar a otros pilotos. McLaren entonces presenta una demanda judicial ante la Corte Comercial en Londres, en el Reino Unido. El tribunal emite una orden de preservación de prueba, o lo que se conoce en derecho inglés como litigation hold. El conflicto, que llevaba más de un año contenido, estalla en ese momento, pero ya no es un simple cruce de comunicados mediante redes sociales. Aquí estamos hablando de una batalla judicial a nivel internacional. La reclamación se estructura en bloques distintos. En primer lugar, la retención de Patricio O'Ward, ya que McLaren argumenta que tras perder a Palou tuvieron que blindar al mexicano Patricio O'Ward con una renovación valorada en más de $10 millones hasta 2027. Para ocupar ese rol de reserva de Fórmula 1 que Alex Palou había dejado vacante. Un segundo bloque en el que se valoran los costes directos del fichaje de Alex Palou, ya que al firmar con el equipo McLaren, Alex obtuvo un bonus valorado en $400.000, al que se suman todos los gastos por esas prácticas y libres realizados con el coche de McLaren en Fórmula 1, lo que ascendería a $700.000. Sumado a esos 400.000, es decir, estamos hablando de $1.100.000 en total de estos costes directos por el fichaje de Alex Palou. McLaren aquí argumenta que estos test realizados por Alex Palou beneficiaron más a Palou que a la propia escudería y que por tanto deben ser restituidos. Y el tercer bloque, que hace referencia a la cadena de sustitutos o pilotos que tuvo que recurrir el equipo McLaren para poder paliar ese agujero que dejaba Alex Palou entre sus filas. Entre ellos se habla de David Malukas, del fichaje de Callum Ilott, de Theo Pourchaire, hasta llegar al actual Nolan Siegel. Pero el verdadero núcleo económico de la demanda y el grueso del asunto no está en el bloque salarial, sino en los contratos firmados con los patrocinadores, concretamente con el contrato firmado con Entity Data de cara a ese fichaje de Alex Palou. Según los documentos del caso, sumado al bloque salarial, McLaren estima todos los daños producidos por
esa salida de Alex Palou del equipo en 20,7 millones de dólares más intereses. La defensa de Alex Palou no niega el incumplimiento contractual, sostiene que muchas de estas pérdidas son hipotéticas, infladas, que McLaren podía haber mantenido las condiciones del contrato con Entity Data, podía haber renegociado las mismas o buscado otras alternativas, y que no es habitual en la IndyCar ligar el patrocinio a un piloto sin reflejarlo por escrito. Respecto al bonus y a la cuantía derivada de esos gastos por los test y libres 1 en Fórmula 1, la defensa de Alex Palou le recuerda a Zak Brown que sí que cumplió con sus obligaciones en su rol como piloto reserva. Acudió a esos test en Barcelona, Austria, el Circuito de las Américas, estuvo presente en el Gran Premio de Miami y siguió trabajando en el simulador como sus obligaciones le imponían al piloto barcelonés. El juicio se celebra en el Royal Court of Justice en Londres. A priori trata sobre un juicio de incumplimiento contractual, pero el juez tiene que responder a dos preguntas. La primera, si es atribuible los daños económicos que reclama el equipo McLaren o si Palou fue inducido a firmar ese contrato con McLaren mediante promesas falsas o impresiones engañosas sobre la Fórmula 1. Palou comparece ante el tribunal con una frase que marca el tono del juicio. Firmé un contrato basado en mentiras y falsas impresiones. Palou firmó convencido que McLaren era la única vía para la Fórmula 1. Firmó condiciones deportivas y económicas por ese objetivo, y cuando esa vía desapareció, decidió romper. Palou explica además el coste personal. Ganassi adelanta los gastos legales, pero ese dinero se descuenta de su salario y no está entre los mejores pilotos pagados. Lo seguiré pagando durante años, fue la frase que dijo Alex Palou ante el alto tribunal británico. Alex Palou también introduce un elemento que a simple vista parece solamente deportivo, pero que en realidad tiene un trasfondo jurídico. Alex Palou cita a Fernando Alonso. Ni el mejor piloto puede ganar sin el coche adecuado. Esta es la frase que dijo Alex Palou. Fernando Alonso no es un simple piloto, es uno de los mejores de su generación. Por no decir el mejor, pero es otro tema. Si echamos un poco la vista atrás, recordamos las 3 ediciones en las que participó Fernando Alonso. La fatídica de 2017 donde por desgracia ese motor Honda dijo basta. Luego en 2019 con el equipo McLaren que ni siquiera logró clasificarse. Luego en el 2020 de nuevo con el equipo McLaren que terminó 21º y fuera de cualquier lucha real. La defensa de Palou no está discutiendo si Alonso es mejor o peor piloto. Está atacando la credibilidad que tiene el equipo McLaren. Si McLaren ni siquiera pudo ofrecer un coche competitivo en la IndyCar a un piloto que es bicampeón del mundo de Fórmula 1, ¿cómo podía garantizarle a Alex Palou que su llegada cambiaría de inmediato ese escenario? Palou lo expresa así, de forma indirecta. McLaren ha tenido grandes pilotos sin resultados. Mi llegada no habría cambiado eso de un día para otro. El ejemplo de Alonso sirve para algo muy concreto y es explicar la misrepresentation, que es una figura jurídica en el derecho británico que trata de explicar que alguien ha sido inducido a firmar un contrato bajo impresiones engañosas o promesas falsas, con lo cual esa firma del contrato sería completamente nula, sería inválido, es decir, no tendría ninguna validez legal. Esto no prueba por sí solo que McLaren engañara a Palou, pero sí ayuda a responder una pregunta que es clave. Si era razonable que Palou creyera en un éxito deportivo basado únicamente en palabras y no en pruebas técnicas reales. Pero el momento central del juicio llega cuando declara Zak Brown. Zak Brown niega haber prometido a Alex Palou un asiento en Fórmula 1. Habla de oportunidades, de flexibilidad y de escenarios posibles, pero no eran garantías, insistió. La defensa de McLaren, liderada por Paul Golding, insistió en que Alex Palou fue quien incumplió primero y que por consiguiente todos los planes de Fórmula 1 quedaron automáticamente cancelados. Pero el contrainterrogatorio cambió el tono, y es que el abogado de Palou, Nick DeMarco, acusó a Zak Brown de inventarse explicaciones sobre la marcha y de crear expectativas que no podían cumplirse. Otro momento crítico del juicio llega con la declaración de Zak Brown sobre Marcus Ericsson. Y es que Zak Brown dijo que con la negativa de Palou se vio obligado a proponer una oferta multimillonaria a Marcus Ericsson que éste rechazó, pero que fue aceptada por Entity Data y que era simplemente de puro compromiso.
Brown renegocia con Entity a la baja y presenta esa pérdida como parte del daño atribuible al piloto Barcelona. La defensa replicó: está reclamando este dinero a nuestro cliente, pero se lo regala al patrocinador. Pero lo más destacable de este punto en el juicio fue cuando el propio Zak Brown dijo que no era comparable el fichaje de Alex Palou con el de Marcus Ericsson, porque este, a pesar de ser un expiloto de Fórmula 1, no había sido muy bueno durante esa temporada. Pero en el juicio aparece una figura inesperada pero crucial, la de Gavin Ward. Gavin Ward fue directivo en McLaren que en el momento en el que estalla el juicio ya no formaba parte de la cúpula de McLaren. Eso le convierte en un testigo especialmente interesante de cara a este caso, ya que no tiene una relación que le vincule con el equipo McLaren cuando salen a la luz estos mensajes. Su nombre entra en el proceso por una serie de capturas de pantalla y conversaciones internas de WhatsApp que la defensa de Alex Palou entrega al juez a última hora, justo antes de una de las sesiones clave del interrogatorio de Zak Brown. En esas conversaciones, fechadas el 3 de agosto de 2023, aparecen elementos altamente comprometedores. Ward afirma que McLaren utiliza mensajes que desaparecen para cubrirse las espaldas en los juicios. En el mismo hilo, Zak Brown responde que deben comunicarse por WhatsApp y que esos mensajes deben borrarse. Esta conversación ocurre días antes de que Alex Palou anuncie que no correrá el McLaren para 2024, y ese detalle temporal es crucial en este caso. Y aquí es donde el caso se le pone especialmente peliagudo al equipo McLaren, porque si nos acordamos, el tribunal inglés ya en ese agosto de 2023 había dictado una orden de conservar cualquier tipo de comunicación, prueba o hecho relevante que estuviese relacionado con el contrato y el caso de Alex Palou. Esta orden de preservación de pruebas obligatoria para el equipo McLaren. La defensa de Alex Palou sostiene que esos mensajes de Gavin Ward demuestran que el equipo McLaren conocía que ese conflicto iba a escalar hasta un punto de no retorno en esa sede judicial y que a pesar de ello urdieron un entramado para cubrirse las espaldas y eliminar cualquier tipo de evidencia. Cuando Zak Brown es interrogado por este borrado de mensajes, su respuesta fue a la defensiva. Dijo que era una política de confidencialidad del equipo McLaren el hecho de que esos mensajes se borrasen por este motivo. El uso de mensajes temporales, además, no implicaba una destrucción dolosa por parte del equipo McLaren, y es que esa política de confidencialidad del equipo McLaren, que se basaba en usar esos mensajes temporales de WhatsApp, pues se activaba o se desactivaba sola, dependiendo del momento. Esto fue lo que alegó Zak Brown al juez. Entonces, cuando el abogado de Palou, Nick DeMarco, le pregunta directamente si a pesar de todo conserva esos mensajes con Gavin Ward, él responde que rotundamente no. Y eso da lugar a una acusación frontalmente directa, que Zak Brown ha permitido y promovido que se borraran mensajes que eran pruebas en sede judicial. Gavin Ward responde de forma directa, tajante y muy rotunda para cubrirse en los juicios. Si el juez considera que hubo destrucción consciente, negligente o incluso incumplimiento de esa orden de preservación de pruebas que le impuso el juzgado al equipo McLaren, lo que puede hacer el juez es desestimar total o parcialmente la demanda y las pretensiones que el equipo McLaren intenta acarrearle a Alex Palou, es decir, esos 20,7 millones de dólares más intereses. Esto reduce en demasía lo que es la credibilidad del equipo McLaren, de ese relato económico que intenta acarrearle a Alex Palou. Por tanto, aquí la defensa es que ni tan siquiera necesita demostrar qué o no decían esos mensajes, sino que simplemente no están cuando deberían haber estado en el juicio. Entonces aquí ya no se discute si Palou incumplió o no incumplió, o si efectivamente se le puede acarrear esa indemnización multimillonaria, sino cómo actuó el equipo McLaren cuando el conflicto había escalado hasta tal punto que era inevitable pisar el juzgado en Londres. Y esa es probablemente la parte más peligrosa del caso para el equipo McLaren.
Dentro del mismo paquete de mensajes de WhatsApp aportados por la defensa, surge un elemento que llama especialmente la atención del tribunal, la mención a una carpeta cifrada cuya contraseña era Palou. Forma parte del mismo hilo del 3 de agosto de 2023, donde intervienen Zak Brown, Gavin Ward y Lauren Gaudion, que es la vicepresidenta de comunicación de McLaren en IndyCar. Ese detalle temporal del 3 de agosto de 2023 es fundamental porque es días antes de que Palou anunciara públicamente que ya no iba a competir junto a McLaren en la temporada 2024 y cuando el litigio ya era razonablemente previsible. Según lo expuesto en la sala, los archivos o la carpeta cifrada mencionada en esos chats de WhatsApp iba directamente relacionada con el asunto Palou. Pero ¿qué ocurre exactamente? Que esos chats ya no existen. Es decir, han sido borrados mientras existe una orden judicial de preservar pruebas. En otras palabras, han borrado información cuando no se puede. El primer escenario en el que McLaren gana íntegramente el juicio y Palou tiene que pagar los 20,7 millones de dólares, en el que sería el peor de los escenarios para el barcelonés. Un segundo escenario en el que el juez estima parcialmente las pretensiones de McLaren, pero no los 20,7 millones de dólares, y aquí se modularía muchísimo la cuantía, pero aún así Alex tendría que pagar algo, es lo que la mayoría de juristas apuntan que puede ser el resultado más probable del caso. Y por último, un tercer escenario, el mejor para Alex Palou, en el que efectivamente se prueba esa mala fe por parte del equipo McLaren en el borrado de WhatsApps y de pruebas en las comunicaciones del caso Palou. Se prueba también esa misrepresentation inglesa, que efectivamente hay una violación de la litigation hold y que por tanto lo que tiene que pagar Palou es absolutamente cero, que sería el mejor de los escenarios para Alex. Y nos surge una última duda, ¿merecía la pena todo esto? Sea como fuere, el periodista Marcel Pruet en The Racer Mailbag del 15 de octubre de 2025 cuantificó los costes del proceso del caso Palou, los abogados, la aportación de expertos y peritos y toda la investigación en un total de más de 20 millones de dólares, que es prácticamente lo que pretende atribuirle a Alex Palou el equipo McLaren por todos los daños ocasionados al irse de ese contrato que va a pagar y seguirá pagando el piloto barcelonés.